¿Por qué puede haber problemas para diferenciar las normas de soft law respecto de las de hard law? Pues porque la descripción que se ha hecho de las normas de soft law no es del todo buena, lo que produce que tengamos normas de soft law que tienen efectos jurídicos directos, como conté ayer al final de la clase. Y esto las asemeja mogollón a normas jurídicas. ¿Cuál es la diferencia? Mirar, eso es la segunda parte de esta clase, que vamos a definir soft law de una manera distinta para poder diferenciarlo del hard law. Ya os digo que la definición no va a ser muy... Gracias. Y que nos va a dejar con dudas. Pero de momento es la mejor que he encontrado. ¿Vale? Bueno, seguimos. Doc, dime. Sí. Que podría ser que una norma contenga una obligación, pero que sea posible que no sea obligatorio obedecerla. Claro. Tú imagínate la norma de el derecho coreano, norcoreano, que prohíbe todos los cortes de pelo que no estén autorizados. Esa norma establece una obligación. ¿Para nosotros es obligatoria? En absoluto. Nada. Mira, ¿qué relación tiene eso con las normas de soft law? La relación es que nosotros hemos dicho que las normas de soft law no son vinculantes. Y dijimos, ¿qué quiere decir vinculante? Vinculante quiere decir que su no aplicación supone la invalidez. Bueno, si decimos que la no aplicación supone la invalidez, significa que sería una condición necesaria para justificar las decisiones judiciales. Y dijimos, recuerdo, hay condiciones necesarias, condiciones suficientes, condiciones necesarias al mismo tiempo que suficientes y condiciones contribuyentes. Las condiciones contribuyentes, los dos sentidos, condición necesaria y condición suficiente, y simplemente que aporta algo. Y os dije, el soft law puede ser, o mejor dicho, las condiciones contribuyentes en este segundo sentido es cualquier aportación que no sea ni necesaria ni suficiente. ¿Vale? ¿Cuál es la aportación del soft law? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora inmediatamente? Pues al menos que es siempre contribuyente. ¿Vale? Estamos todavía en el punto 232, pero nos vamos al último punto, que era C, efectos jurídicos indirectos. Mejor dicho, perdón, posibles efectos jurídicos indirectos. Posibles efectos jurídicos indirectos. Mirad, si miráis el programa, lo vamos a abordar en un punto específico. Pero tenemos que decir algo aquí. ¿A qué se refiere la mayor parte de la literatura cuando habla de efectos jurídicos indirectos? De lo que habla, o a lo que se está refiriendo, es que puede llegar un órgano creador de derecho, un órgano creador, sí, vamos a decir de derecho, y hacer una remisión a un documento de soft law. Por ejemplo, en los tratados internacionales de doble imposición, muy frecuentemente se hacen remisiones a documentos de la OCDE. ¿Vale? Claro, ahí esa remisión hace que tenga efectos jurídicos. Te está diciendo, esto se interpreta según las normas de la OCDE. ¿Vale? O, por ejemplo, tenemos un contrato internacional y en ese contrato internacional lo que tenemos es que las partes contratantes hacen referencia o hacen remisión, a los principios del derecho mercantil.
¿vale? Los principios que sacó la Organización Mundial del Comercio, que son una serie de cláusulas tipo de quién es la responsabilidad cuando se desembarca la mercancía, ¿vale? Pero también puede llegar una ley, coger un documento de soft law y calcarlo, ¿sí? Esto ha pasado, coges y lo apruebas como ley. ¿Qué más? También puede ser que un tribunal haya decidido una causa haciendo referencia expresa al soft law. Si admitimos que la jurisprudencia es en algún sentido, que veremos la semana que viene, fuente de derecho, claro, ahí lo estás convirtiendo, le estás dando efectos jurídicos indirectos. ¿Indirectos por qué? Porque pasas a través de otra norma. Pasas a través de una norma, dejarlo. No, mirar, cuando se habla de efectos jurídicos indirectos, la mayor parte de la literatura viene a sostener que los efectos jurídicos pueden ser vinculatoriedad o efectos de interpretación o efectos de colmar lagunas. En realidad vamos a ver en el apartado 234 que esto es una gran confusión, porque puede haber efectos interpretativos vinculantes y efectos interpretativos no vinculantes. Así que cuando estos autores tratan de clasificar los diferentes efectos jurídicos, es como si estuviesen diciendo que hay objetos en el mundo naranjas, categoría 1, categoría 2, redondos. Dices, pero a ver, ¿puede haber cosas que sean naranjas y redondas? Sí, claro, si hay cosas que son naranjas y redondas, ¿qué significa? Que la clasificación es una mierda, ¿sí? Y que algo falla en esa clasificación. Pero eso, como os digo, lo veremos enseguidita. Antes, me interesa que aclaremos lo que estaba preguntando Aroa, que hace referencia a nuestro punto 233, que es la relevancia del soft law. Cuando pongo SL es soft law, ¿vale? La relevancia jurídica del soft law. Nosotros hemos visto, cuando hablamos de normas constitutivas, que su aplicación o no aplicación puede ser condición de la validez de algunos actos posteriores o incluso de la creación de una ley, ¿sí? Decisiones administrativas, judiciales e incluso legislativas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué significa relevancia? O relevancia jurídica. Vamos a decir que algo tiene relevancia jurídica ¿cuándo? Cuando su aplicación constituye algún tipo de condición para la validez de algún acto. Si el hecho de seguir la norma contribuye a que la decisión sea válida, entonces es relevante. Si no contribuye en absoluto, decimos que es irrelevante, ¿sí? Ponte, por ejemplo, yo qué sé, que llegas frente a un tribunal y aduces en tu favor los hechos del profeta Mahoma. Pues te va a mirar así un poco raro y te va a decir, what the fuck. Sin embargo, si tú llegas con una resolución de un organismo de Naciones Unidas, no te digo que va a decidir conforme a eso. Te digo que la va a mirar. Que la va a mirar. Si esto es así, entonces nos tenemos que preguntar ¿por qué es así? ¿Por qué existe un consenso respecto de que el soft law es relevante jurídicamente? También puede ser que no. Puede ser que tengamos un documento de soft law que nadie sigue. Por ejemplo,
Os pongo un ejemplo. ¿Sabéis qué es el abogado general de la Unión Europea? ¿No? El abogado general dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No jodas. Uy, qué chungo. Ya habéis llegado a cuarto. Sí. Hostias. Pues mirar. Eso. Esperanza. Mirar. No, que no era un sustantivo de una persona. Ok, vale. Perdón. Bueno, entonces no digo nada. Dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay un sujeto, una institución que se llama abogado general. ¿Qué es lo que hace el abogado general? El abogado general lo que hace es casi un juicio paralelo. ¿En qué sentido? En que aconseja a la Corte cómo decidir. Él coge toda la información de los hechos, coge todo lo que han alegado las partes y dice, creo que según el derecho de la Unión Europea, el tribunal debería decidir así. Y claro, el propio tribunal en ocasiones cita las conclusiones del abogado general, a veces las ignora, a veces las sigue y a veces las rechaza. ¿Vale? Claro, en este sentido es posible que tengamos instrumentos de soft law y parece que las conclusiones del abogado general parecen soft law. ¿Hay obligación de seguirlas? ¿Son vinculantes? No. ¿Se las leen los jueces? Después pueden leerla y decir, menuda mierda, y pasar de ellas. Pero si son las conclusiones del abogado general, te las lees. Es lo mismo que si te encuentras con un informe del Defensor del Pueblo español. Si te encuentras un informe del Defensor del Pueblo español, dices, esto hay que leérselo, porque puede contener algo relevante. Bueno, la relevancia en realidad no es que se cite o no. La relevancia es que sea tenido en cuenta. Yo puedo tener en cuenta una cosa y después decir, mira, ni te cito. ¿Sí? Pues considero que, yo qué sé, que es una gilipollez o que no me sirve para nada. Pero por el hecho de que sea un instrumento de soft law, de venir de la OCM, de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio, de la OMS, del Defensor del Pueblo, del Consejo de Estado, esto hace que cuente, que sea relevante. Just a moment. ¿Qué significa que sea tenido en cuenta? Que va a ser tenido en cuenta o que entra en el razonamiento práctico de manera independiente al contenido. ¿Y qué quiere decir esto? Que, ¿cómo? ¿Se tiene en cuenta a la hora de crear normas o a la hora de decisiones? Todo. Todo. Mira, ponte que lo que nosotros tenemos es que creamos una norma, yo qué sé, para proteger a las personas con ELA, ¿vale? Como recientemente ha sido aprobada. Y la ley nos suena regulera, ¿sí? Porque parece maquillaje puro y no... Y lo que tenemos es una resolución de la Organización Mundial de la Salud diciéndote cómo hay que proteger a las personas con ELA por parte de los estados. ¿Sí? Impugnamos la ley al Tribunal Constitucional. Y le llegamos al Tribunal Constitucional y decimos, ¡ja, ja! Mira esto. Esto es claramente un maquillaje. Lo que se exige como estándar internacional, no obligatorio, pero como estándar internacional es esto. Claro, no es solo para actos legislativos, actos administrativos o judiciales, puede ser también relevante para determinar la validez de una norma. ¿Sí? ¿No? Pero puede contribuir para que consideremos inválida la norma. Entonces, contribuye a que se declare inválida. Es una razón más para declararla inválida. Me he perdido un poco con el tema de la relevancia. Vale.
¿Relevancia qué quiere decir? Relevancia quiere decir únicamente que es tenido en cuenta. Que es tenido en cuenta significa que puede ser rechazado, puede ser admitido, puede que sea condición suficiente, puede que sea condición contribuyente o puede ser condición incluso necesaria. El concepto de relevancia nos sirve para cubrir todo el espectro, ¿vale? Pero esta relevancia es particular en el soft law. ¿Por qué? Porque es una relevancia independiente de su contenido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú coges el documento y en el encabezamiento dice Naciones Unidas, lees. Si tú coges el encabezamiento y pone lo que dice mi tía Paqui, pelotita y lo tiras. Pero si pone Naciones Unidas, si pone Organización Mundial del Comercio, si pone Consejo de Estado, lo vas a tener en cuenta de manera independiente del contenido. Esto no significa que luego vayas a ignorar el contenido, pero que pasa un primer filtro. Si un juez ve que pone artículo de opinión de mi tía Paqui, hace una bolita, lo lanza. Si un juez se encuentra Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de la Salud o la FAO, va a decir, bueno, ¿qué pone aquí? ¿Vale? Pasa este primer filtro. ¿Por qué pasa este primer filtro? Porque tenemos un consenso de que eso debe pasar el primer filtro. Pero alguien podría decir, ¿y por qué esto y no los hechos del profeta o el Antiguo Testamento? O lo que diga, yo qué sé, algún profesor de universidad. Pues mirar, el soft law es que tiene dos características muy particulares que hacen que pase este primer filtro. La primera característica es que es un fenómeno autoritativo. Es decir, que proviene de una autoridad. Y el segundo es que viene de una autoridad institucionalizada. Y ahora explico cada uno de ellos. Ya ayer adelantamos algo respecto de lo que significaba que alguien sea una autoridad. A ver, de manera ateórica podemos decir que alguien es una autoridad cuando lo que manda importa o cuando lo que manda hay que obedecerlo. La reflexión teórico-jurídica ha discutido mucho acerca de la noción de autoridad, pero si hay alguien que resulta clave en esta discusión, es un filósofo inglés, ya fallecido, muy antipático, llamado Joseph Rush. Extremadamente antipático. ¿Qué es lo que nos decía Rush sobre la autoridad? Lo que nos decía Rush sobre la autoridad es que la autoridad es un sujeto, individual o colectivo, que nos presta un servicio. ¿Qué significa que nos presta un servicio? Que hace algo por nosotros. ¿Qué es ese algo que hace por nosotros? Ese algo es decidir por nosotros. Hace que nosotros no tengamos que estar todo el tiempo preguntándonos qué es debido hacer. Y claro, esto es muy útil. ¿Tengo que cruzar la calle cuando está el semáforo en rojo o en verde? ¿Por qué? Porque te lo dice la autoridad y no tienes que pensar. ¿Debo, yo qué sé, comprar cosas de contrabando? Uno podría... Pero ¿es buena idea comprar artículos de contrabando? ¿Qué es lo que hace el legislador? Te dice, mira, no te líes tú a averiguar si lo que vas a comprar tiene buena calidad o no. Te digo yo, no lo compres. ¿Vale? Para que la autoridad sea legítima, la forma de razonamiento de la autoridad y de los destinatarios tiene que ser similar. ¿Sí? Si tenemos una autoridad que decide de manera completamente diferente a lo que decidiríamos nosotros autónomamente, tendríamos una autoridad ilegítima. ¿Vale? Lo que pasa es que Rush va un paso más para allá. Dos incluso. ¿Y qué es lo que te dice? Te dice Rush. Mira, la autoridad lo que hace es
requerirte obediencia. Para poder cumplir en su función de servicio, lo que hace es exigirte autoridad. Y además, obediencia. Pero es que además te la exige de una manera muy jodida, muy cabrona. Lo que hace la autoridad no es únicamente que cumplas. No te dice, mira, esta es una buena razón para que tú hagas esto. Ya verás tú, sí. No. Lo que hace la autoridad es decirte, no pienses. Así, brutalmente. Esto, Ras y la literatura posterior lo ha llamado razones excluyentes. ¿Qué es una razón excluyente? Una razón excluyente es una razón que excluye al resto de razones. Lo que te dice la autoridad es, obedece porque yo soy la autoridad. ¿Sí? Y punto. Cuando tú estés a las 3 de la mañana en esta calle de aquí atrás, que no pasa un solo coche a las 3 de la mañana, y tienes un semáforo en rojo, y ves todo claro, y no pasa nadie, lo que te está diciendo la autoridad es, no pienses, espérate al verde. ¿Sí? La autoridad para Ras es un sujeto muy exigente, muy exigente. También tiene sus buenas razones para pensar esto. Claro, vosotros imaginaros que nosotros, cada vez que tuviésemos que hacer algo, hiciésemos, a partir de las normas del legislador, un balance para determinar qué es lo que hacemos. Que en el fondo razonásemos para ver qué hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces lo haríamos todas las veces. Con lo cual, la autoridad sería irrelevante. Porque ya estamos pensando nosotros. No nos está prestando ningún servicio. Como mucho estaríamos haciendo un cálculo. ¿Sí? Sin embargo, esta noción de autoridad no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Pues mirar, si estamos hablando de soft law, entonces estamos hablando necesariamente también de directivos no normativos. ¿Y cómo hemos definido los directivos no normativos? Hemos dicho que un directivo no normativo es aquel que no te exige obediencia. ¿Es posible que la autoridad... ¿Ahora? ¿Dónde? Vale. ¿Es posible que la autoridad nos dé consejos, recomendaciones? Velocidad recomendada. Venís al despacho y me preguntáis sobre el futuro de vuestra carrera académica. Organización Mundial de la Salud, que te dice, cuidadín que ha vuelto a desatarse la gripe aviar. Esto lo que hace es darte consejos y recomendaciones. Pero si son autoridades, las consideramos autoridades, pero no siempre incorporan razones excluyentes, ¿cómo vamos a definir la autoridad? La autoridad la vamos a definir precisamente, únicamente, como aquel que dicta. ¿Cómo que no siempre incorporan razones excluyentes? ¿Una autoridad puede darte un consejo? Claro que sí. Velocidad recomendada. O yo soy una autoridad. Claro que soy una autoridad. Cuando vais al médico es una autoridad. Sí. ¿Te impone normas? No. ¿Puede el legislador dar consejos? Proposiciones no de ley. ¿Os acordáis lo que son las proposiciones no de ley? ¿Sí? ¿Qué es la proposición no de ley? No es una norma. ¿Qué es? Una proposición no de ley, un directivo no normativo. Así que el legislador sí. Por tanto, ¿cómo vamos a definir nosotros autoridad? Pues, como lo estábamos diciendo al principio, de manera muy sencilla. Aquel cuyas normas cuentan de manera independiente a su contenido. Es decir, que miras y si pone Boletín Oficial del Estado, dices, a esto hay que leerlo. ¿Vale? Esto no significa que las razones o que lo que diga la autoridad siempre va a ser lo que vayamos a hacer o que sea el mejor argumento.
Lo único que significa es que si miramos el encabezado y pone yo soy la autoridad, dices, a ver qué coño ha dicho este. ¿Sí? Porque procede de la autoridad. No es que dé igual el contenido, es que vas a empezar a leer el contenido y ahí ya veremos si es un consejo, veremos si es una norma que incorpora una razón excluyente, pero el mirar el encabezado ya te dice algo. ¿Sí? La autoridad solo opera sobre las directivas los directivos normativos, ¿no? Normativos y no normativos. ¿Por qué? Porque tenemos sujetos que claramente consideramos autoridades que no imponen normas, sino únicamente consejos o recomendaciones. Organización Mundial de la Salud da recomendaciones a patadas. O sea, casi todos sus documentos se llaman recomendaciones. ¿Es una autoridad? Yo te diría que sí, claro. ¿Por qué? El hecho de que ponga OMS en el encabezado del documento hace que leas. Si es así, si por el hecho de ser la OMS tú empiezas a leer, entonces cuenta como una razón independiente del contenido. Decir que cuenta como razón independiente del contenido únicamente quiere decir que pasa el primer filtro, que te lo vas a leer. Después ya veremos si le hacemos caso, si decimos que es un imbécil, lo que queráis. Pero el encabezado pasa el primer corte. ¿Sí? Entonces no estamos ante una razón excluyente. No, hemos dicho, tradicionalmente, o Ras definió la autoridad como aquel que dicta normas con razones excluyentes. Y hemos dicho, caca, no nos sirve. No nos sirve precisamente porque al hablar de soft law estamos hablando también de directivos no normativos. Y si hay directivos no normativos dictados por la autoridad, tenemos que reformar el concepto de autoridad de Ras. Y eliminamos la parte de razones excluyentes. ¿Vale? Únicamente vamos a decir que son razones independientes del contenido. ¿Vale? Hay dos tipos de autoridad. Hay autoridades normativas y hay autoridades epistémicas. Normativas y epistémicas. Cuando tenemos en cuenta un directivo, normativo o no, de manera independiente de su contenido, ¿por qué lo hacemos? Porque lo consideramos una autoridad. Ya, pero ¿por qué lo consideramos una autoridad? Mirad, tenemos autoridades normativas o autoridades prácticas, que es alguien que creemos que es más competente o competente para saber qué está bien y qué está mal. ¿Tenéis algún amigo que decir, joder, es que este tío suele pensarse mucho las cosas que dice cuando algo está bien y algo está mal? ¿No? Eres tú, ¿no? Esa amiga. ¿Católicos en la sala? El Papa es una autoridad moral, claro, una autoridad normativa, una autoridad práctica. El pastor también es una autoridad moral o práctica. Claro, joder, si no lo es, imagínate. Si no lo es, imagínate. Hay algunas personas que dudan que existan autoridades prácticas en este sentido. Pero es raro decir que no la hay. De hecho, consideramos al legislador una autoridad práctica, una autoridad normativa. ¿Por qué? Porque si lo dice el legislador, tiene toda la información. Ha tenido el tiempo de reflexionar, de hecho tiene un proceso para... Esto hace que lo admitamos como razón independiente del contenido, claro. Es decir, a ver, no nos vamos a creer todo lo que diga la autoridad, pero por el hecho de ser la autoridad, pones oreja. Pero hay otro tipo de autoridades, que son las autoridades epistémicas. Epistémica quiere decir relativo al conocimiento. ¿Os fiáis de alguna persona
por el hecho de que sepa más? Espero que de mí. Claro, a nivel de teoría y filosofía del derecho, yo espero que penséis que lo que yo os cuento es verdad. No que esté, ¿cómo decir? No respecto de cuestiones de valor, pero por lo menos que no os estoy engañando. Y que lo que digo está respaldado en un conocimiento previo. Si no me consideraseis autoridad epistémica, no sería posible la clase. ¿Sí? Tía, pues igual se lo está inventando todo. No, dices, mira, por el hecho de que le doy un voto de confianza. ¿Sí? En el soft law nos encontramos... Sí. No termina de ver la diferencia entre autoridad normativa y epistémica. A ver. Alguien podría decir, el Papa. ¿El Papa tiene un gran conocimiento sobre todas las cuestiones humanas? A ver, sobre moral sexual, digamos que la ausencia de práctica no te coloca en la mejor posición epistémica. ¿Vale? Aún así, consideramos que lo que dice a nivel de moral sexual, y no lo consideramos una autoridad epistémica. Hay casos en los que yo te puedo dar un consejo. Mira, dices, no sé qué hacer con mi vida. Y yo, que tengo unos pocos más años, un poco más de experiencia, y he visto a muchas personas en tu situación, te doy un consejo. Ahí es porque yo sea una autoridad moral y por el hecho de que venga, no, es que he visto más. Simplemente por eso. ¿Sí? Soy una autoridad epistémica, no moral, no normativa. ¿Vale? En el soft law nos vamos a encontrar las dos cosas. En el soft law nos vamos a encontrar a la Organización Mundial de la Salud, que claro, tiene todos los datos médicos del mundo. Sí, claro, joder. Por eso, cuando llega algún gobierno y te dice, no, me salgo de la Organización Mundial de la Salud, estos son unos cretinos, nos están... Dices, para el carro, se te está yendo la olla. Se te está yendo la olla porque son los que tienen toda la jodida información disponible. Es muy raro salirte de la Organización Mundial de la Salud. Pero también tenemos autoridades normativas o morales. ¿En qué sentido? En el sentido que lo es el defensor del pueblo. Claro, porque le atribuimos al defensor del pueblo, joder, no lo llamamos la contraparte del pueblo, lo llamamos el que defiende al pueblo. Y precisamente por eso lo consideramos una autoridad normativa. ¿Sí? Alguien situado en una especial posición moral o práctica normativa. En uno justificamos su autoridad porque sabe, autoridad epistémica. En otro, porque pensamos que es un sujeto mejor para tomar decisiones prácticas, morales, políticas. Porque pensamos que sabe, ¿no? Que tiene experiencia, pero no consideramos que... Experiencia epistémica, ¿vale? Consideramos que sabe de la cosa. Por su experiencia o por su conocimiento científico. ¿Sí? Sí. No son incompatibles, efectivamente. ¿Puede ser que tengamos algún sujeto que acumule las dos? Sí. De hecho, hay algunos autores que sostienen que en realidad solo existen autoridades normativas y no epistémicas. Que las epistémicas en última instancia o se transforman en normativas o no son autoridades. A nosotros lo que nos vale es saber la diferencia entre una y otra, aunque podamos hacerla colapsar, pero parece que son dos cosas diferentes. Una cosa es el Papa, otra cosa es la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? No es que pensemos que la Organización Mundial de la Salud tiene un este moral, es que tiene todos los datos. ¿Sí? Entonces la normativa no tiene la diferencia de que si tiene también conocimiento científico. No. El conocimiento científico es de la epistémica, no de la normativa. La normativa se define porque pensamos que el sujeto está en una posición mejor para tomar decisiones prácticas. Que hace lo justo. Que decide bien las cosas morales.
¿Qué quiere decir que sea institucionalizada? Punto B. Decir que una autoridad está institucionalizada quiere decir que no es Álvaro Núñez, es el profesor de filosofía del derecho. Que no son los 4 tíos que se juntan o las 4 tías que se juntan en un determinado comité de Naciones Unidas. Que sus decisiones, que sus directivos no son atribuibles a cada una de las personas que forman parte del órgano, sino al órgano. No decimos Juan, Paloma, Antonio y Mercedes han decidido esto. Decimos que el Consejo de Estado ha decidido esto. ¿Sí? Hay una separación entre las personas que forman parte de la institución y la propia institución. Claro, no es lo mismo que alguien firme como defensor del pueblo y después ponga su nombre a que ponga solo su nombre. Joder, las cosas cambian mucho. Una cosa es que te escriba un sujeto particular y otra cosa es que te escriba una institución, claro, es que te está escribiendo una institución. Pero no es únicamente que haya una institución. Vamos a decir, o mejor dicho, ¿cuándo existe una institución? Mirad, vamos a decir que existe una institución cuando se da un órgano legislativo. Ojo. O un órgano judicial. A ver, no un órgano legislativo como los órganos nacionales. Pero, por ejemplo, ¿sabéis lo que es autocontrol? Autocontrol es la Asociación Española de la Publicidad. ¿Vale? Autocontrol acaba de sacar una normativas son normas, una guía para la publicidad de influencers. ¿Sí? Claro, ahí está actuando como órgano legislativo, está creando normas nuevas. ¿Sí? Pero ojo, que hay también órganos creadores de soft law que lo que hacen es juzgar. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, si seguimos en autocontrol, tenemos el jurado de la publicidad. ¿Qué es el jurado de la publicidad? Tú tienes un anuncio, ¿vale? Y dices, uy, este anuncio igual me dicen algo. ¿Qué es lo que haces? Se lo mandas al jurado de la publicidad para que te pongan literalmente un sello. Dice, approved, aprobado. Esto no viola la norma. ¿Qué es lo que están haciendo? Actuar como jueces. Claro. Por cierto, en España se respetan los tribunales respetan las decisiones del jurado de la publicidad en torno al 99 y el 98%. Si pasas el jurado de la publicidad, joder, es rarísimo que un tribunal te lo vaya a dar la vuelta. Rarísimo. ¿Y esto qué implica? Que te exime de responsabilidad, ¿eh? No es moco de pavo. Son vinculantes. ¿Siempre? No, no siempre. No siempre. Por ejemplo, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de aquella resolución de un órgano de Naciones Unidas sobre esta mujer que pidió ayuda para su hijo y el Estado español denegó? Bueno, en ese caso llegó después el Tribunal Supremo y dijo, sí, vinculante, pero la cantidad de condenas que tiene España en estos organismos internacionales es enorme, gigantesca, larguísima. Y muchas de ellas las leen y dicen, ah, que no es vinculante, ¡pum! y ya está. Bueno, lo ven y dicen, ¿me da la razón? Ah, entonces la cito. ¿No me da la razón? ¡Pah! A tomar por culo. Si es así, si mirar, en cuanto a juristas, somos un poco, como decía un amigo,
como compradores en el bazar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a buscar lo que necesitamos. Claro. ¿Que tienes una resolución de un órgano de Naciones Unidas que te da la razón? Te lo compras y lo citas. ¿Que no te da la razón? Al cajón, a la papelera de reciclaje, claro. Otro órgano que hace la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, que es un órgano relativo al Pacto de San José, Pacto Interamericano de Derechos Humanos, esos crean recomendaciones, pero también califican casos, ¿sí? No tienen valor jurídico. No son vinculantes, vamos a decir, relevantes sí son, ¿vale? Si tú le has llegado y le has preguntado al órgano, oye, ¿estoy cumpliendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Y te dicen que sí, después el tribunal, la Corte Interamericana de Justicia, es raro que te diga, ah, no, la comisión se equivocó, lo estabas haciendo fatal. Dices, a ver, un momento. ¿Sí? Pero mirar, este es como el grado mínimo de institucionalización, que hay un órgano, bien legislativo, bien judicial. Pero se puede hablar de grados ulteriores o más profundos de institucionalización. Por ejemplo, los sujetos que se dedican, que trabajan en estos órganos, ¿tienen dedicación profesional? Es decir, ¿vienen pagados de manera regular? Porque hay veces que tenemos un órgano que crea softlaw, que se juntan una serie de expertos, crean el documento y se disuelven. ¿Sí? Pero después tienes la OCDE. La OCDE, ¿qué es lo que tiene? Joder, una legión de gente trabajando exclusivamente para la OCDE. Pero legión, ¿eh? O sea, mogollón de gente, que tienen órganos tanto legislativos como jurisdiccionales. Otro grado de institucionalización es que haya estudios en un doble sentido. ¿Hay manuales sobre softlaw? Pues hombre, manuales sobre softlaw hay poquitos, en general. Sobre temas específicos ya hay un poquito más, ¿sí? Dependiendo de la parte de a qué sector del softlaw nos estemos refiriendo. Donde yo he encontrado más literatura, ¿sabéis dónde es? En compliance penal. En compliance penal hay literatura para aburrir. Y no solo es que haya literatura, es que hay estudios reglados. ¿Sí? Reglados. Impartidos por universidad. Públicas, poquitas. Privadas, a tropecientos. Cosas que pueden dictar másteres que no son universidades. Ya te ofrecen los másters de compliance penal como el que vende churros. O sea, igual a cascaporra. Y no son baratos. ¿Sabéis lo que es el compliance penal, no? Sí. ¿Vale? ¿Dudas sobre esto? No veo bien la hora. ¿Dudas? Sí, pero ya hay 58, ¿qué coño voy a seguir contando? ¿No? Eso es que el profesor es brillante, inteligentísimo, lo cuenta todo muy bien. Ahora va, dime. Entonces, no entiendo toda la diferencia entre softlaw y hard law. Todavía no hemos llegado. Vale. Pero mirad, voy a aprovechar 2 minutos. ¿Cuál es entonces? Y paso a la conclusión. Volveremos sobre el 2, 3, 4. Pero para daros tranquilidad de espíritu. ¿Cómo podemos definir softlaw? Pues mira, tenemos que evitar decir tanto que es no obligatorio, no vinculante, como que tiene efectos jurídicos solo indirectos o que puede tener efectos jurídicos solo indirectos. Vamos a descartar esto. ¿Por qué? Porque tenemos muchas excepciones. Si te encuentras con una excepción, puedes decir una excepción. Pero no, es que las excepciones son muchas. ¿Cómo vamos a definir softlaw? Pues haciendo un pelín de trampa. ¿Por qué? Porque vamos a decir que es softlaw directivos, autoritativos, institucionalizados, pero si me paro aquí, coincide casi con el derecho. ¿Cómo cierro? Diciendo que no se corresponde con las fuentes del derecho. Así que vamos a definir en negativo.
¿Los precedentes, la jurisprudencia es soft law? En términos generales, no. ¿La ley es soft law? No. ¿La Constitución? No. ¿Las proposiciones no de ley? ¿Le da valor el ordenamiento jurídico a las proposiciones no de ley? Nos lo traemos al lado del soft law. Los informes del Consejo de Estado, los informes del... ¿cómo se llama? Defensor del Pueblo. Recomendaciones e informes de la Comisión Europea. Artículo 288 del Tratado de la Unión Europea. Te dice, no son vinculantes. Nos los traemos para el lado del soft law. ¿Vamos a encontrar casos dudosos? Sí. Pero lo que vamos a hacer es decir, el soft law necesariamente tiene que ser autoritativo e institucionalizado. Y tiene que no ser fuente vinculante de derecho. Claro. ¿Significa esto que no nos vamos a encontrar con soft law vinculante? Sí, nos vamos a encontrar con soft law vinculante. Pero no va a ser una ley, no va a ser la Constitución, no va a ser un reglamento. Van a ser otros instrumentos como guía, protocolo, plan, ordenación, planificación. O sea, solo quedándote en las lenguas romances encuentras tropecientas variantes. Carta de servicios, recomendaciones, guía, ¿cómo se llama? La del Colegio de Abogados de aquí, instrucciones, que no son instrucciones. Vale, ya os he contado, os he desvelado el final de la película. Venga, seguimos ahora en 10 minutos. Profesor, que yo soy del siguiente grupo, pero me voy a quedar hasta ahora porque luego me tengo que ir. Bueno, cuando termine de pasar lista, dímelo. Vale. Después de eso viene Hasta luego. Hasta luego. Hasta ahora.
escuchando las clases, estamos muy tranquilos.